transmitiendo a 2.600 metros sobre el nivel del mar, frente al volcán Chinantecatl, mejor conocido como Nevado de Toluca. Le saluda a su servidor y amigo Dandy Peropong, el cínico mayor, Félix Morriña. Bienvenidos a los silencios estereofónicos en Más Latino TV. Les saluda a su servidor y amigo Dandy Peropong, el cínico mayor, Félix Morriña. Bienvenidos a los silencios estereofónicos en Más Latino TV, en esta transmisión especial, entrevista vía Zoom con el doctor en economía, Dante León Ortega, a quien en otras ocasiones le hemos pedido, solicitado su opinión, su conocimiento académico en torno a ciertas circunstancias socioeconómicas, culturales, políticas y todo lo que nos acontece en nuestro entorno inmediato y allende las fronteras. Siempre los silencios telefónicos y Más Latino TV, desde hace muchos años, hemos pedido a la Universidad Autónoma del Estado de México, a la UAMBridge, como cariñosamente le decimos nosotros, siempre le damos un lugar a la academia, siempre buscamos opinión de investigadores y de gente que siempre ha estado en la academia analizando, estudiando todo en nuestro entorno. En muchos espacios no siempre se les pide su opinión por X o Y razón, pero ellos siempre nos dan, en muchos sentidos, una luz en el camino. Y además por el respeto a la misma academia, el área de comunicación social de la máxima casa de estudios del Estado de México, siempre le solicitamos el apoyo y nos encausa con las personas que siempre nos apoyan. Y algún día tendremos la oportunidad, Dante, junto con otras personalidades de la universidad, y que ahora ya vienen cambios al interior de la misma, con esto de que ya se avecina un nuevo cambio en la rectoría, mucho por hablar de la máxima casa de los estudios. Y obviamente en esta ocasión te vamos a solicitar, doctor en economía Dante León Ortega, un tema nodal que a todos nos tiene contra la pared o en la incertidumbre, en todos los niveles y estratos sociales, por tener de vecino a Donald Trump por segunda ocasión, pero ahora se ha encontrado con un escenario completamente diferente. Son otros tiempos, son postpandémicos y bueno, en lo particular sí me tiene preocupado estos mensajes. ¿Cómo decirle a nuestra audiencia, a nuestros seguidores y todos aquellos interesados que también consultan mi canal de YouTube, Félix Morriña Silencios Estereofónicos, con este hashtag, donde siempre van a poder ver todas las entrevistas que hemos hecho a todos los académicos? Y bueno, recientemente nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, dio un mensaje, nos tiene, hizo un más, también para muchos un festival, pero como sea en este momento, hemos podido ver a una presidenta, que así le gusta que le digan, o presidente, no tengo ningún problema en las dos, son tan aceptadas actualmente y más con las nuevas formas de conducirse socialmente, las aperturas que uno debe tener. Y precisamente ahora con estas actitudes de Donald Trump tan cambiantes, siendo empresario y no político, y de este lado tenemos a una docta, una investigadora de años que después se convirtió en política y que llegó a la silla presidencial y que es un parteaguas para la nación tener a la primera mujer ahí y que hasta este momento, junto con su equipo de trabajo, y obviamente es muy querido en Estados Unidos, al que es el secretario de Economía y que para muchos es un brillante político, porque ha podido hasta este momento representarnos bien, negociar hasta donde yo alcanzo a percibir, pero qué nos depara en el corto, mediano y plazo a la gente de calle, a los que vamos al mercado y que vemos esta variación de precios, el dispararse el huevo, y luego con nuestro sistema político mexicano en crisis en el sentido de la seguridad nacional, que no se puede resolver de la noche a la mañana? La presidenta necesita de todo el apoyo de todos los sectores de la sociedad para resolver un grave problema que es urgente atender para tener el vecino país del norte y también Canadá, que es otro cantar, que ese también tendremos que hablarlo a lo largo de la entrevista de esta media hora,
porque son muchos mensajes y cómo asimilarlos, cómo atenderlos, qué recomendaciones habrá que tomar y obviamente todos los que son micro, medianos y grandes empresarios mexicanos. Bienvenido a los servicios telefónicos en Latino TV, doctor Dante León Ortega. Bueno, muchísimas gracias, periodista Félix Morriña. Gracias por la invitación. Es siempre un privilegio dar entrevistas, sobre todo con gente también tan puntual y tan preparada para todo tipo de temas, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que algunas cosas ya las señalaste, efectivamente. Algo que habría que destacar siempre para la audiencia es que efectivamente Donald Trump no es un político de cepa de años, sino sabemos que más bien viene del sector empresarial, una cadena mediática denominada Fox. Es empresario de muchas otras cosas, pero se le conoce por ello, y lo cual lo aleja un poco de ese feeling que tienen o ese manejo que tienen algunos políticos, de ese colmillo, y creo que él está tratando de sacar su estilo, pero desde esa falta de preparación en lo político tradicional, ¿no? Yo diría es más bien un político nuevo, con un nuevo estilo, y que sorprende a todos. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, Donald Trump ya tuvo un primer mandato de 2017-2020, prepandemia, y ahora viene de pospandemia, pero de otra forma, ¿no? Y yo creo que el Donald Trump de aquel primer periodo no venía tan reforzado por su partido republicano, cosa que hoy se siente él muy seguro de sí mismo, precisamente porque parte del Congreso lo tiene, o hasta el momento, ¿no? No sabemos qué vaya a pasar en un futuro, pero hasta el momento lo tiene de su lado y ganó esta vez las elecciones de manera contundente, a diferencia de la vez pasada que el triunfo se llevó hasta las últimas instancias en que se pudo saber que ganaba. Entonces, en ese sentido, pues entonces ahora tenemos a ese nuevo presidente, ¿sí? Reciente, en su nuevo mandato, pero con una seguridad mayor en lo que él dice, en lo que él afirma, y con el deseo de cumplir todo lo que le prometió a sus electores. Y efectivamente eso es lo que está tratando de hacer, más allá de sus propias convicciones, de su ideología, y yo creo que está tratando de cumplir a sus electores, aunque todavía tenemos que ver si los electores efectivamente habían razonado bien lo que iba a implicar las decisiones que está tomando y que él prometió en campaña, ¿no? De ahí, de alguna manera, el electorado creo que sí le faltó un poquito estudiar antes los efectos, las consecuencias de las medidas que podía tomar este presidente. ¿Cuáles serían las consecuencias inmediatas de estas reacciones tan arbitrarias, tan extremas, que es una forma de hacer política nueva, como bien lo denotas? Pero ¿qué hacer ante esto? A la Mira, falta de yo, diplomacia, porque además es el sí, país claro. más poderoso del mundo, hoy día carece de la total diplomacia, pero tampoco he visto diplomacia en otros lados, ni en Rusia, ni en Ucrania, y qué está pasando y qué tiene que ver con el efecto económico propiamente, porque hay que ser muy puntuales toda vez que todo esto es una guerra. Hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Hay otro Sí, tipo de claro. guerras en distintas partes del mundo y hay una guerra económica que a Occidente nos está poniendo contra la pared. Bueno, a mí me da la impresión, si nosotros hacemos una revisión de lo que ha sido Estados Unidos como superpotencia, yo creo que alcanzó su cúspide, su auge, su distancia, digamos, mayor con respecto al resto de las economías, sobre todo las occidentales, en la década de los 60 y 70. Si bien recordaremos muchos de los audientes, en el mandato de Richard Nixon se tuvo un jefe de Estado llamado, que recién falleció, Henry Kissinger, recién falleció a los 100 años de edad, pero en ese tiempo Estados Unidos era tan poderoso y tan grande, con grandes distancias de las más economías, que él acuñó algunas frases tristemente célebres como nosotros no tenemos amigos, tampoco tenemos enemigos, lo único que tenemos son socios, ¿no?
por ahí dijo esto y dijo frases todavía un poquito más fuertes, como diciendo, bueno, es que Estados Unidos no utilizamos la diplomacia porque para eso tenemos las armas. Entonces es una forma de decir, o era una forma de decir, que ellos mandaban, ¿no? Y que con un manotazo bastaba para que todo el mundo se disciplinara en lo que ellos decidieran. Y de En ahí esa viene el dinámica, simbolismo del con el que crecimos de Estados Unidos, el del sombrerote, el barbón, claro, el Mayor Tom, ¿no? sí, exactamente, ¿verdad? Y entonces a mí me da la impresión de que Donald Trump está en la idea de que está en aquella época. Si bien Estados Unidos sigue siendo la superpotencia, ya no es la superpotencia de aquel entonces. Y entonces Donald Trump se sienta en ese mismo papel de amenazador, de matón, de bravucón de barrio, y quiere intimidar a todos. Algunos lo logra, ¿eh? Lo hemos visto, lo ha logrado, algunos de exasperar, pero de alguna manera le funciona con economías que ahora podríamos decir todavía más pequeñas y que se subordinan. Sin embargo, México y el gobierno mexicano desde el sexenio anterior parece que ha entendido que si bien Estados Unidos es un vecino muy poderoso, la superpotencia, también depende en gran parte de nosotros en su economía. Si bien nosotros se habla de un porcentaje mucho mayor de lo que ellos dependen de nosotros, pero es un porcentaje muy importante. Hablando en cifras, se dice que la economía mexicana depende de un 80% en su comercio exterior de los Estados Unidos, o sea, una dependencia altísima, solamente tenemos un 20% de comercio exterior el resto, con el resto del mundo, pero Estados Unidos también ronda alrededor de un 16%, que la gente o la audiencia podría pensar que es pequeño, no, pero si pensamos que se habla de alrededor de 197 países en el mundo, y de esos 197 países en el mundo, México solo se lleva la sexta parte o alrededor de la sexta parte del comercio de los Estados Unidos, siendo la superpotencia, ya habiendo rebasado a China como el primer socio comercial, pues entonces nosotros podemos entender que somos sumamente importantes para Estados Unidos y que también nos tenemos que dar a respetar, de tal forma que en este tipo de decisiones, si bien podría amenazar como antes de que México saldría afectado, hoy no podría decir Estados Unidos que haciendo eso ellos no saldrían afectados. Por supuesto que saldrían también enormemente afectados, lo cual ha hecho que después de esos amagues que hace, yo no sé si lo consulta con él mismo por las noches o tendrá un grupo de asesores o hasta grupos de poder económico que le hablan de más de cerca y le dicen, oye, creo que nos vas a afectar, ¿verdad? De tal manera que busca la manera un tanto diplomática, que no se vea que tú tomas la decisión, pero tienes que recular un poco en lo que estás afirmando. Puedes seguir manejando un poco el discurso con respecto a tus electores y que se sientan tranquilos de que tú estás cumpliendo lo que prometiste, pero por otro lado, también tienes que estar conscientes que tienes que saber hacer ese manejo de tal manera que no termine dándose esa situación que podría ser nefasta no solamente para México, sino también para nosotros. Como Estados Unidos estoy hablando como le diría a un estadounidense. Pero además De, acabas de abrir una puerta que yo la tenía muy hasta el final de la entrevista. ¿A quiénes, a quiénes se debe Donald Trump, tomando en cuenta y con el debido respeto al academicismo de Harvard y las grandes universidades que están gobernadas, presididas con rectores o como los dirigentes que son los dueños del dinero del mundo? Todas las que uh-huh. han sido sectas secretas y que todo el mundo lo sabe que a lo largo de la historia, no solo la masonería, sino muchísimo más allá, pero que ahí yo dije, ay, caramba, acaba de tocar una puerta muy importante Dante, el doctor Dante León, porque ¿cómo le va a resolver el tema económico a su propia gente o los que están arriba o a quién se debe? O sea, vamos, en este momento me preguntas entonces a quién se debe si está haciendo esto. Y si además hoy en la mañana apenas con esto de que le compró el coche a quien acaba de dar una bofetada sin querer, y eso de sin querer es con mi comillas, ¿no? Sí, claro.
Bueno, pues podríamos dividir, ya que hablas de eso, quién está detrás de él. Yo creo que hay como tres grupos, yo podría decir, de manera diferenciada. La élite de la cual hablas tú, que generalmente esos grupos y a esos personajes difícilmente los conocemos, o por lo menos se escuchan a veces en teorías de conspiración o en términos muy generales. Sin embargo, hay dos sectores que definitivamente son mucho más visuales. Uno de ellos podrían ser el grupo de empresarios que lo apoyó detrás de ello, con muchos del Partido Republicano, que a veces se nos olvida que los políticos, y no solamente en México, sino también en los Estados Unidos, tienen intereses económicos en empresas. Y muchos, en este caso de su partido, del Partido Republicano, el partido que lo impulsa, seguramente que hay muchísimos senadores que tienen detrás también negocios y que podrían y que ellos fueron los que lo impulsaron. Eso por un lado. Por otro lado, en el sur de los Estados Unidos sabemos que hay mucho agricultor, ganadero, pero de los grandes, de los pesados, y ellos, más allá de que tengan mucho éxito como empresarios, también tendríamos que decir que a lo mejor no son gente de academia, como tú lo mencionas, no son gente que lea artículos de investigación y generalmente sí se dejan llevar por algunos discursos un tanto eh, de alarmistas, ¿no? Digamos, de como político, y ellos entran en esa dinámica y dicen, pues este es el bueno, pues es el que nos va a sacar de este tipo de problemas. Entonces, esa sería la otra parte, y los votantes menores, digamos, de menor ingreso, pero que están asustados ante lo que les decía, que los migrantes latinos, sobre todo los mexicanos, le robaban sus fuentes de empleo, pero que nunca reflexionaron sobre si ellos efectivamente querían cubrir esos puestos, ¿no? Que sabemos que regularmente son lugares de trabajo mal pagados para migrantes indocumentados y además de alto riesgo, de mucho esfuerzo físico, y que ahora, como se está viendo, difícilmente ellos van a querer hacer esos trabajos por una remuneración tan baja. Entonces, en esa dinámica, digamos que fueron los tipos, el perfil de votante que tuvo detrás Donald Trump, obviamente del sector que estoy, unos, los sectores de no fortaleza, digamos, algunos podrían estar arrepentidos, otros están apoyándolo en la dinámica mientras no les afecten sus intereses de quizás hasta de rechazo, una posición antimigrante. Y por el otro lado, algunos rancheros, granjeros, agricultores que sí se parece ser que están un poco arrepentidos porque ahora ya no tienen trabajadores y no logran ver cómo van a salir de este problema en sus empresas. Y por otro lado, el grupo de empresarios, de los cuales está hablando de aranceles, digamos, del sector, de otros sectores industriales más fuertes, como el de la construcción, el mismo de la industria automotriz, que definitivamente dicen, bueno, pues aquí nos vas a dar un tiro en el pie, porque el pago de aranceles nosotros, pues nos va a ser muy costoso, si es que estamos establecidos físicamente en México, venirnos a los Estados Unidos y imagínate, realizar una inversión monstruosa y el tiempo que les llevaría tener unas instalaciones por allá. Entonces, no es cosa sencilla. Mucha gente piensa, se van a ir las empresas, pero no es como desmantelar un puestecito de un tianguis al aire libre y me voy. No es así de sencillo. La inversión extranjera directa puede llevarles años, ¿no? De tal manera que el irse rápidamente, lo más seguro es que muchas de ellas que pretendieran irse, quizás termine antes su cuatrienio este presidente y ellas no terminen de haber hecho eso. Y no sabemos qué decisiones podría tomar el próximo mandatario, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener esas precauciones. Hay muchos efectos que no se ven en el corto plazo, pero la gente, al haber un desconocimiento de ello, piensa que sí, piensa que la economía se puede desfundar. En ese sentido, sí, de desfundar, sí se puede pegarle duro, pero en cuanto a la inversión extranjera, seguramente que no es sencillo que se vaya de la noche a la mañana. Justo da usted, doctor León Ortega, en una respuesta que esperaba desde la mañana mucha gente. En las noticias, en los noticieros matutinos, en todos los que pude monitorear, porque afortunadamente todavía tenemos esa manía de la vieja escuela de estar teniendo información de distintos canales de audiencia respetable.
Entonces, el señor Trump dijo una fake news hoy, cuando avienta a decir, ya se vinieron muchas empresas, ya se están desmantelando y sí, ya se van a venir a Estados Unidos. Y lo mismo pensé que usted, doctor, el de, si no es quitar un puesto. Y quitar un puesto tiene su Ujú. magia, pero en la macroeconomía, en lo que tal, entonces nos da un buen mensaje en el sentido de que sí tenemos una economía para resistir, de que podemos confiar hasta este momento en nuestras autoridades, que no se encienden focos rojos todavía, porque estos son bandazos en la economía, es como el clima. A veces es así, ¿no, doctor? Así Sí, como el claro. clima. Bueno, sí, la gente, digamos, escucha a los políticos, en este caso de oposición, y los políticos de oposición están en su papel de alarmar a la gente, de decir esto ya se desfunda. Y voy a poner un ejemplo. Por ahí en el primer México quiso hacer un amague para intimidar un poco a la presidente Claudia Sheinbaum, decir que ellos quizás podrían ser una empresa que se podría ir, ¿no? La respuesta de nuestra mandataria fue, pues tienen las puertas abiertas, cuando gusten, se pueden retirar. Y hace poquito, ya en esta segunda declaración que hace Donald Trump, refrendan los funcionarios de esta empresa, los directivos de esta empresa Nissan, que efectivamente no se van de México y que al contrario están apostándole a reforzarla. Entonces, esto refuerza un poquito lo que estamos diciendo. No es sencillo. Por otro lado, la gente digamos, entra un poco en alarma por lo que escucha en los mercados de valores. Los mercados de valores sí son muy volátiles en cuanto a su reacción. Puede subir el índice, baja el índice y eso siempre ha sucedido y parece que nos olvidamos. Pero en los índices bursátiles, en los mercados de valores, hay algo que se maneja mucho que sí es inversión, pero es inversión extranjera indirecta, que esa siempre ha sido volátil y que ha sido de corto plazo. Esa sí es cortoplacista porque invierte mucho en instrumentos financieros de a 3 meses y periodos menores a un año. Entonces, de alguna manera ellos, de hecho, de esa forma ganan, ¿no? De estarse moviendo de un lado a otro. Pero además tenemos un indicador de que esto no está siendo cierto, porque si nuestro país, en verdad, los que saben, los que están detrás de la economía, si esto fuera cierto, yo 25 y 30 pesos por dólar, lo cual no ha sucedido. Es más, si nos acercamos en lo más álgido de las declaraciones, Hoy ha tenemos, regresado a su nivel y andamos 2050. Esto sí es un indicador porque el tipo de cambio siempre es una variable muy sensible, pero muy sensible, y esta sí refleja más lo que puede estar pasando en el mediano y largo plazo. Entonces, no está sucediendo gran cosa con el tipo de cambio, lo cual nos debe tranquilizar un poco. es muy buenas noticias para dar a conocer en la inmediatez. Dejemos un poco al vecino Estados Unidos, si nos da tiempo, porque nos quedan 10 minutos, quizá menos, doctor. Salvo usted tenga algo más que hacer, yo tengo más preguntas y podríamos hacer una segunda parte, si me lo permite. ¿Por Sí, qué? claro, con gusto. Porque para nosotros es muy importante y además hemos tenido ahorita un poquito de variación en la señal, lo cual debe hacer porque también ya va a acabar la primera parte de la entrevista, pero para dejar la puerta abierta por cualquier cosa que se vuelva a interrumpir, Muy bien. es algo que a mí me llama poderosamente la atención, la manera en que se ha comportado el viejo continente, cómo se ha comportado el mundo asiático. Los chinos, que además, afortunadamente, que mi trabajo de investigación, una vez me dijeron en Los Ángeles, cuando estaba yo intentando conseguir mucha información de la comunidad china, incluso desde el barrio chino de México, Los Ángeles y tal, y me dicen, querido mío, no te ofendas, tienen ustedes apenas 500 años sobre la Tierra como cultura, como raza. Nosotros estamos en todas partes del mundo y tenemos
miles de años en la Tierra. No hay lugar en el mundo donde no haya chinos. Y mira que nos ha Sí, costado llegar a Los Ángeles y este dolor de muelas en el corazón que te voy a dejar es, nunca van a saber Occidente que es Oriente, desafortunadamente. Pero lo único que te puedo decir es que sin ustedes tampoco existiríamos, porque es el ujú, alto como tan bajo, diría Charly García. Y que además estas economías, el Mercosur, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde nos tenemos? Yo recuerdo que en algún momento en esas charlas, previo a muchas actividades culturales, doctor Ortega, León Ortega, porque nos hemos conocido desde hace más de 2 décadas, yo ujú. he vivido 25 años Sí, en el claro. pueblo mágico de Metepec, y mucha historia nos antecede, sin duda, pero obviamente estas charlas de este nivel para darlas a conocer, que es el apreciar la historia universal, ¿no? Hacia, como decía Marcelo Ebrard, es el momento de decirle gracias a Estados Unidos, de abrir el mercado a otros lados, porque Ujú, mientras se están distrayendo ellos en muchas broncas, nosotros tendríamos que tener otro tipo de aliados comerciales. Y el tiempo nos lo va a claro. dar de notar. No tenemos que depender todo el tiempo de ellos, si nos están dando la oportunidad de venir a otros lados, y tenemos gente en todos lados. Ese es un tema. El mundo chino para con la economía china en este momento y la asiática en general por continentes y cómo va a venir el control de guerra y el armamentismo que cada vez está más lejos porque hay guerras digitales, la economía Ujú, digital. Hoy fue también una gran noticia de que los fraudes electrónicos que tiene que ver con desviaciones y tiene que ver con la economía. Yo les digo, señores, hay que tomarles en cuenta las voces autorizadas que saben para dónde va el dinero y cómo saben. No es lo mismo un contador, no es lo mismo un economista, no es lo mismo un financiero, es una ramificación tan extensa y somos parte de ese árbol que nos todavía rinde frutos. Y tenemos mucho por ofrecer todavía, pese a que nuestra naturaleza, los recursos naturales, ¿cuántos años tiene México para vivir de sus recursos naturales? ¿Cómo va a ser la vida en 20 años, que esperemos verla, doctor, en términos de cómo vamos a vivir en 20 años nosotros que ya seremos senectos? ¿Cómo viene o cómo ujú. le tenemos que decir a las nuevas generaciones? Yo recuerdo a la UNAM, que por eso siempre pongo en las entrevistas por Zoom mi máxima casa de estudios, que por eso aprecio y amo, no es por el equipo, es por tal, por el academicismo mismo, donde me decían mis maestros de economía en aquellos años, aquel que se atreva a tener familia para el siglo XXI, después de las 2 primeras décadas, le va a sufrir mucho y le tiene que pensar demasiado. Esos pronósticos, esas formas de que te abren los ojos, pero a veces no nos da tiempo para ello, o no queremos, o somos muy jóvenes, o somos locamente irreverentes, pero de que nos ha demostrado que hay economistas y hay grandes empresarios a los 30 años ya hacen y deshacen, pero se olvidan de algo muy importante, el humanismo, esta voracidad, Claro. la decadencia del imperio, esto que se está derrumbando, que lo estamos viendo, que somos testigos, que hacemos testimonio, que alcancemos a ver quizá el cambio, y si no, somos parte de ese escalón, de esa gran pirámide, que las nuevas generaciones les dejemos algo, si no lo mejor, de que merecerían lo que más podamos, porque a veces ya ni el cuerpo, ni la distancia, ni la energía, ni nada nos lo permite. Entonces, doctor, deme la oportunidad de mandarle 15 minutos siguiente link para que demos un respiro. Vayamos, como decimos en los cines telefónicos, a un corte comercial y regresamos. ¿Le parece? Claro, sí, aquí estamos. Un gusto tenerlo de nueva cuenta en línea. Le mando el link. Vamos a un corte comercial. No se desconecte.
Pero también descubrí que mi talante de ciudadano, que hay un temperamento provocador en medio de todo esto, que hay una visión del mundo que no es políticamente correcta